Estamos de vuelta en edición nocturna conversando sobre un tema fundamental que es el tema de la justicia. Así es. Y la futura Suprema Corte de Justicia, que se supone que todavía el más alto tribunal de la República Dominicana. Usted dice que no está de acuerdo con que la presidencia de la Suprema Corte sea rotativa. No. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la posición de presidente de la Suprema Corte de Justicia es una posición política. El que no entienda eso no está entendiendo la lógica de, no solamente del Estado dominicano, no entiende que la justicia es un poder y como poder es parte de la estructura burocrática y del poder político. Sí, claro. Entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, nosotros hemos querido mucho deslindar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia con los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia, porque es una posición política. Lo que menos hace un presidente de la Suprema Corte de Justicia es cuando se dedica a un caso, ni decidir lo que se le pueda someter a la Suprema Corte de Justicia. Un presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la actual estructura institucional de ese poder del Estado, es un gerente. Pero un gerente de la justicia, ¿no? Un gerente, el gerente de un poder. Así como tenemos el gerente del Ejecutivo, que es el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el gerente y la figura política de ese poder. Que preside el Consejo del Poder Judicial. Preside que es el órgano de gobierno, que quisiera que tratáramos ese tema, porque me parece que la creación del Consejo eso fue un error también. Fue un error. Fue un error, a mi juicio, complicado. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue que atribuciones que eran del Pleno se las dimos a ese órgano de gobierno interno, que está conformado por un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de corte, 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, en fin. Pero bueno, es la tendencia a horizontalizarlo todo. Sí. Que lo que hace es que hipertrofia las instituciones. Para que lo sepa. Sí. ¿No? Y la corporativiza, sí, que claro, es lo peor. Claro. Entonces, yo sostengo la tesis que la experiencia del Consejo del Poder Judicial, al final, cuando evaluemos su impacto, finalmente no fue positivo. Yo creo que vamos a tener que volver al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que sea el Pleno a la que conozca de los asuntos disciplinarios, a los fines de que no se den algunas complicidades. Pero va a tener que juzgarse, eventualmente se pueden dar situaciones en que la Suprema Corte tendrá que juzgar a su propia gente, ¿no? Bueno, de hecho es así. De hecho, por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial juzga disciplinariamente a los miembros de ese poder, menos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que como te dije es una atribución del Congreso. Pero el Consejo del Poder Judicial juzga a todos los jueces de corte, a todos los jueces de primera instancia, a los jueces de paz y a los empleados del Poder Judicial. Es decir, su órgano disciplinario o su tribunal disciplinario es el Consejo del Poder Judicial. El conflicto se da cuando un juez de paz es miembro de un consejo que le toca juzgar disciplinariamente a un juez de corte. Ahora, ¿no son demasiados los miembros de la Suprema Corte de Justicia? No. Y el Tribunal Constitucional, 13 personas, la Suprema Corte de Justicia, 17, son 17, ¿no? Son 17. 17, es decir, con sus respectivos suplentes. No, es un país tan pequeño, en la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos. Son 9. Son 9. Sí, el problema es que a la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos no le entran tantos casos como le entran a la Suprema Corte de Justicia. Porque hay un filtro. No, y porque hay supremas estatales. Sí, pero también acuérdate que aún casos que se conocen en los 50 estados de los Estados Unidos y que llegan a la Suprema Corte de los Estados Unidos, allá existe un filtro en donde administrativamente el órgano puede determinar qué casos conoce y qué casos no. Y por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le entran en promedio al año unos 8,000 casos. Pero generalmente lo que conoce son de 60 a 80 casos. Son lo que ella determina conocer. Entonces es diferente. Y con relación a la región, ¿cómo estamos en cuanto a la cantidad de... O sea, los países con los cuales debemos... No, yo creo que estamos en la media. Estamos en la media. Obviamente. O sea, que hay países con más jueces. Hay países que tienen 21 jueces en la Suprema Corte de Justicia.
en la región. Sí, nosotros estamos en la media. No te creas, no tenemos tantos jueces para el número de casos de que ellos conocen. Bueno, pero... Digo, porque quizá Estados Unidos no es la referencia necesariamente. Va a haber que hacerle dos anexos, hay por que, lo si que siguen Por aumentando... ejemplo, Argentina es un sistema federal también, México también lo es. Brasil lo es. También, pero ellos tienen otro sistema que le permite al sistema poder desechar, digamos así, antes de conocerlo la cúpula, yo te diría que casi el 98% de los casos. Lo que pasa es que en los Estados Unidos cada juez de la Suprema Corte tiene un staff que trabaja para ellos, que a veces son de 15 o 20 abogados, ¿no? No más. O más. Cada juez. Yo he estado en la Suprema Corte. Y entonces esos son los que realmente hacen el trabajo, los otros igual toman que las aquí, decisiones. son los abogados ayudantes los que hacen generalmente las propuestas de sentencia, evidentemente que con la orientación de los magistrados. Pero generalmente las sentencias, los jueces cuentan con su equipo de abogados, que son los que hacen el diario, ellos revisan. De ahí es que deberían salir los jueces de la Suprema Corte, ¿Sí? por la experiencia que esa gente tiene con el conocimiento y el trabajo. En los Estados Unidos, los letrados, que generalmente son jóvenes, de las mejores universidades, es decir, los que tienen los mejores índices y los que se hayan destacado con mayores niveles de claridad, son los que llegan a darle asistencia técnica a esos magistrados. Fíjate, nosotros no hemos llegado ahí. Porque en los Estados Unidos, para tú ser juez de la Suprema Corte de Justicia, tú tienes que parecerte a Dios. Ahí es muy difícil que una persona se cuele. Porque ahí sí es verdad que te someten, porque el sistema lo permite. Yo te diría que es un acto de crueldad. Bueno, pasó con este nuevo presidente. Sí, pasó. Pero eso el sistema lo permite, aparte de que a los aspirantes o a los propuestos, porque no hay aspirantes, allá es el presidente el que propone. Sí, que lo Aquí designa. hay aspirantes que... Lo designa y después lo confirma El el Congreso. Congreso. Cuando habla de crueldad se refiere a las evaluaciones. No, eso es una... No, le preguntaron hasta, le preguntan hasta cosas demasiado íntimas de la marihuana que se fumó cuando estaba en la universidad. Mira, lo primero que te averiguan es cuál era tu comportamiento en el colegio. Sí. Para ver si realmente tú tienes la capacidad de tú poder trabajar en un pleno, en donde debe de haber una armonía, 60.000 cosas diferentes. No, pero yo lo que creo que la sabiduría del legislador norteamericano y de los fundadores de ese país definitivamente radica en que lo que Hemingway describió una vez, que es un error creer que los hombres o las personas nos hacemos más sabios a medida que nos hacemos más viejos. Dice que a lo sumo nos hacemos más prudentes. Y eso es lo que se requiere. Yo creo que esa es la condición sine qua non que debería tener un buen juez, la prudencia. Por ejemplo, esos jóvenes que son sus ayudantes, que lo ubican los casos en el derecho, pero siempre hay un nivel de decisión que está por encima del derecho. No, definitivamente. Sí. Sí, porque hay aspectos, sobre todo en la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? La Suprema Corte de los Estados Unidos, cuyas decisiones son monumentales, Sí. eso no hay que Que leerlo, sientan precedentes. son verdaderas piezas jurídicas y políticas. La Suprema Corte de los Estados Unidos, la de Washington, ese es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos. Sí, que dicta las normas. Ahí es que está el detalle. Es el Tribunal Constitucional. Ahí lo que llega, todo llega sobre la base de violaciones de derechos fundamentales, 80.000 cosas diferentes. Que si se violentó el debido proceso, el derecho de las minorías, el derecho de los homosexuales, de las lesbianas, en fin. Esas son las cosas que llegan a ese tribunal, que tienen un impacto político y social en el pueblo norteamericano. Y evidentemente de que tú llegar ahí, primero tú tienes que tener unos niveles académicos, pero también tú tienes que haber exhibido una conducta. Y lo tercero es que tú tienes que entender que quien te postula, tú tienes que ser ingrato con él. Los dos propuestos por el actual presidente de los Estados Unidos, los dos, han fallado ya 3 veces en contra del presidente Trump. Bueno, él designó a Mueller, el fiscal general que lo estaba investigando. Es decir, ahora, hay una sentencia, la sentencia sobre Muhammad Ali, Ah, claro.
que se dio el caso de que el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos cambió su criterio. Claro, claro. Cambió su criterio. Y yo no sé si tú viste el rol que jugaron los letrados ahí. Sí, claro. Los jóvenes. Los jóvenes, sí, jugaron. O sea, y se la jugaron también. Y se la jugaron todos. Porque ellos se exponían a que lo despidieran de la Suprema Corte de Justicia. Porque ellos en un momento llegaron, por una cuestión de principio, ellos llegaron a enfrentar a los jueces de ese tribunal. O sea, ese es uno de los casos más emblemáticos. Y que se sostiene la tesis de que está entre los 10 casos más emblemáticos del siglo XX en los Estados Unidos. Sí, pero el alegato de Ali no tenía fundamento. No, claro que no. Porque claro que él decía que su religión le impedía formar parte del ejército. Todo el mundo sabemos que en todos los países musulmanes hay ejércitos y son guerreros. Definitivamente. Y van a la guerra. Pero yo veo en todo esto, y volviendo a este proceso, yo veo este proceso como una gran oportunidad. Yo lo veo así. Como una gran oportunidad. Yo pienso también, yo comparto el criterio de que, y he escuchado a muchos abogados decirlo, de que este puede ser un primer paso hacia el perfeccionamiento, en la medida de lo posible, de que podamos tener algo perfecto en este país. Claro. Pero hacia ese sendero. Mira, solo que hay que seguir trabajando en ello. Claro, por ejemplo, ¿quién puede ser presidente de la Suprema Corte de Justicia en la actual coyuntura? Esa puede ser una pregunta. Usted podría ser. No, yo no tengo la madurez para ser juez, ni siquiera de valla. No tengo ese temperamento. Quizás me falta madurar, honestamente hablando, pero no tengo el temperamento. Me moriría de pena. ¿Quién? Debe ser una carga muy grande. No, y además, para eso hay que tener un perfil y un temperamento, pienso yo. Es la carga, es que uno tiene la responsabilidad, una sentencia de un juez cambia la vida de muchas personas. Bueno, acuérdate que los jueces de lo que deciden es sobre el patrimonio. Y la vida también de la gente. El honor y la libertad de los hombres. Sí, claro. Eso es muy complicado. Así es. Pero volviendo a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, evidentemente que puede ser presidente un juez de carrera del Poder Judicial. Claro que sí. Pero también puede ser una persona que no venga de la carrera. Ahí propusieron a Luis Henry Molina. Entonces usted considera, bueno, pero Luis Henry Molina dirigió la escuela de la sindicatura, de la judicatura, no, pero no solamente eso. Él ayudó a formar jueces. No solamente eso. Él no solamente dirigió la escuela nacional de la judicatura, sino que la llevó a ser la escuela modelo iberoamericana. Así es. Permítame hacer otra pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.